Bien. Vamos a empezar a trabajar las estructuras de nuestras hojas. Y para eso vamos a empezar trabajando con la estructura D, ¿sí? Que sería nuestra hoja número 1. Por consecuencia vamos a trabajar sobre la 1 y vamos a trabajar sobre la 5, ¿bien? Que sería esta, que es igual. Entonces, vamos a sacar la pieza que sigue, que sería la pieza la pieza I, ¿sí? Que para la pieza I yo les había hecho cortar 16 de estas tarjetas que miden 6 pulgadas y medio por 4. Yo corté de las 16 12 blancas que voy a trabajar en esta pieza y corté 4 piezas color amarillo que las vamos a trabajar en otra hoja. Entonces estas 4 las dejamos reservadas y estas las vamos a trabajar ahora en esta pieza. También vamos a trabajar la pieza IJ, que es esta, con esta vamos a armar una solapa y vamos a trabajar con la pieza J, la pieza K, que sería, que tenían también 2 blancas y 2 amarillas. Tenían 4, yo hice 2 blancas y 2 amarillas. Vamos a trabajar ahora las blancas, que son las que corresponden a esta hoja. Entonces, con la pieza J es simple. Vamos a crear una solapa. Nosotros vamos a trabajar del lado de atrás de nuestra hoja. Bien, vamos a crear una solapa que se abra para arriba. Vamos a correr el platito de Mishi platito. Vamos a crear una solapa que abramos para arriba para tapar nuestros desplegables con los que vamos a armar como una cascada con estas piezas. Bien, entonces vamos a empezar a trabajar con la pieza J, que es la primera que vamos a pegar, con la pieza K. Simplemente a la pieza J, que medía de alto 8 pulgadas 1/4, la vamos a plegar a media pulgada en el alto. También le eliminamos los triángulos. Y pegamos. Y con la pieza acá vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a plegar a media pulgada. Y en esta vamos a agregar también unos pliegues en forma de fuelle, ¿sí? Esta primera nos sirve para pegar debajo y estas nos van a servir para sostener la cascada. Entonces voy a plegar varias. Voy a plegar armando, o sea, pliego a media pulgada, a 5 octavos de pulgada, a 7 3/4 de pulgada, a 7 octavos de pulgada y a 1 pulgada. O sea, hago una media pulgada de fuelle, ¿sí? Todas pliegos de 1 octavo de pulgada. Y la pieza acá también la vamos a pegar. Esta no hace falta recortar los triángulos porque es una pieza muy pequeña que no se va a ver de ninguna manera. La pego acá a unos 2 milímetros desde abajo de la hoja. Bien. Vamos a repetir lo mismo que acabo de hacer en la hoja de atrás, o sea, en la hoja 5.
Bien, ya tenemos lista la estructura. No. Bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a plegar nuestra pieza nuestra pieza I. La pieza I se pliega de la siguiente manera. Yo voy a marcar 1 pulgada de un lado y 1 pulgada del otro. Y lo voy a atravesar con un pliego de la plegadera, ¿sí? Y este triángulo que yo estoy plegando acá, lo voy a repetir en todas las piezas. Bien. Bueno, para quienes tienen la tabla de plegado, la mayoría vienen con esta escuadra que acompaña la tabla en la mayoría de los modelos. Yo estaba haciendo el mismo plegado con la medida de 1 pulgada, que es lo que marqué acá con lápiz, y que a la altura donde quebré el papel. ¿Qué pasó? Cuando marqué con 1 pulgada esta pieza, cuando lo medí era mucho más grande y me daba como 1 pulgada 1/4. Entonces lo voy a hacer a 3/4 de pulgada, es decir, en esta medida dentro de la tabla de la escuadra, acá, ¿sí? Porque a esa altura, cuando yo lo mido en plano, así, me da 1 pulgada, prácticamente es unos milímetros de diferencia, pero me da 1 pulgada. Entonces voy a hacer lo mismo con todas las piezas que me quedan, marcando directamente con la tabla. Y ya saben, las que no tienen la tabla usan el lápiz, y si no, si tienen la tabla, van a usar esta pieza junto con la tabla, que es la escuadra. Bueno, ¿qué voy a hacer acá? Voy a empezar a pegar las piezas que hacen y arman la cascada. Acá las piezas se pegan solo en el triangulito. Voy a ir pegándolas. Voy a dejar 1 milímetro de diferencia entre la solapa y la bisagra y el comienzo de la tarjeta. Voy a empezar pegando a esta altura, bien, dejando ese espacio, que son 3 milímetros, 2 milímetros, está bien. Lo que no quiero es que esto quede muy pegado porque me termina obstruyendo esta pieza. Entonces voy a dejarlo así, y luego todo lo que es el papel decorado, si se están preguntando, oh no, va a pegar la cascada sin pegar el papel decorado primero. No hay problema, después vamos pegando recortes a donde me permite pegar recortes la estructura, ¿sí? No necesitamos ya inmediatamente pegar el papel decorado. Lo voy a pegar, como les dije, a unos milímetros separado de arriba. El pegamento va solamente en el triangulito. Me olvidé de decir esto, que es importante. Solo en el triangulito voy a poner pegamento y lo voy a pegar unos milímetros debajo de esta bisagra. Fíjense en dónde está la bisagra. De ahí a acá hay unos 2 milímetros. Y 2 milímetros separados de del pliegue de mi espina.
Entonces lo pego ahí. Oh. Bien, voy a pegar entonces ahora esta otra, la de este lado, también unos milímetros debajo a la misma altura donde pegué esta y unos milímetros separada del borde. Bien. Bien. Esto funciona, esta cascada, porque no lo expliqué, tuve mucho tiempo buscando mi plegadera que se me había extraviado. Esta cascada tiene la particularidad de funcionar así. Yo de frente puedo colocar una foto vertical y cuando yo la doy vuelta puedo colocar una foto horizontal. Esta me quedó súper chueca. Así que la voy a despegar y la voy a corregir porque me queda muy como abiertita. No la voy a corregir. Esta de frente me queda bien, pero cuando la abro, eso tiene que ver con la diagonal. Seguramente está un poquito corrida, entonces me queda como un poquito más abierta. Pero fíjense que cerrada me queda bien y yo lo que quiero es que cerrado me quede todo adentro de la pieza que lo esconde. Entonces estas primeras ya nos marcan a dónde hay que poner las que siguen y vamos a seguir colocando las tarjetas que siguen de la cascada. Entonces esta cascada que funciona en doble sentido, o sea en un sentido vertical y un sentido horizontal, se pega, la siguiente pieza se pega así, dejando un cuarto de pulgada entre la primera y la segunda, ¿sí? Yo voy a dejar este espacio, un cuarto de pulgada. Bien, entonces pego la que sigue acá, cerradas me van a quedar así. No las voy a alejar mucho más que eso porque fíjense, ya esta está muy al medio, se van a tocar la de este lado con la de este lado. Entonces directamente las últimas dos se nos van a encimar. Por eso tratamos de no tampoco alejarla tanto. Bien, además es una dinámica, unas cascadas que funcionan levantándolas, o sea que no hace falta que estén bastante separadas para poder distinguirlas. Bien, entonces pegamos la que sigue acá. Bien, dejando esa distancia, un poco menos, perdón, ahí, dejando esa distancia más o menos un cuarto de pulgada y sigo pegando luego la que sigue, que es la última. Bien, la que sigue, que es la de este lado, que es la segunda que voy a pegar en esta línea, la voy a pegar, fíjense, alineándola con esta. O sea, en arriba y abajo la trato de dejar a la misma altura que esta del lado. Bien, fíjense que me quedó así. Y ahora sí, vamos con la tercera, la pegamos de un lado y luego del otro.
Ahora vamos a trabajar en la cascada que sigue, que esta ya la voy a poner en cámara rápida. Sí les recomiendo porque mientras cuando las terminé de pegar, la última pieza que terminé de pegar, que es esta, me quedó muy encimada. Entonces recomiendo dejar un poco menos de distancia entre la primera y la segunda, no 1/4 de pulgada, sino un poco menos, ¿sí? Más o menos lo que yo dejé de este lado en la segunda, para que me queden un poco más proporcionadas las diferencias. Bien, para terminar esta hoja, la hoja 1, teníamos la pieza L, que tenemos 6 piezas, pero vamos a usar 4 en estas hojas, que son las tarjetas. Simplemente vamos a poner las tarjetas en la parte de adelante en el sobre. Teníamos 6, vamos a usar 4 en estas hojas, ¿sí? Bien, no se grabó la parte donde armaba las tarjetitas de la hoja número 2, que es esta, en la que van a trabajar con la pieza L, que la pieza L mide 4 pulgadas 1/4 de alto por 6 pulgadas de ancho. Vamos a crear simplemente con esta pieza 2 solapitas para que nos sirvan de tirantes para sacar del sobre. Y esto yo lo hice con la 1, 2, 3 punch. Ahora les voy a mostrar cómo se hace. Y lo último que les quería decir es que como no me alcanzaba el papel, hice una rapa para las tarjetas para poder terminar estas 2 tarjetas. Para que se fijen cómo pueden ir reutilizando el papel de estructura que les queda. Bien, para mostrarles cómo hacer la tarjeta con las solapitas, voy a utilizar esta tabla, que para mí es la mejor de las tablas porque es la más completa. Con esta se pueden hacer un montón de cosas. Así que lo que voy a hacer es marcar. Para hacer esta solapita voy a hacer el punch, o voy a hacer el corte a la mitad de la pieza en el ancho. Teníamos un ancho de 6 pulgadas, o sea que voy a calcular a 3 pulgadas acá. Esa es la mitad. Entonces ahí voy a crear la primera muesca. Y luego, para hacer la muesca del otro lado, voy a ubicar en el punto 0, que es el bow guide. Y ahí me queda la muesca de ambos lados. Y simplemente voy a refilar lo que me sobra, que sería esta parte. Si no tenemos esta máquina, no hay ningún problema, lo puedo hacer igual. Yo acá lo hice del mismo tamaño, pero bueno, les voy a mostrar cómo hacerlo sin la máquina. Lo voy a hacer del otro lado. Voy a marcar
a media pulgada, ¿sí? Hacia adentro, una línea, digamos, no lo voy a hacer la línea completa, voy a hacer las marcas de media pulgada de ambos lados y voy a marcar el medio, o sea, a 3 pulgadas. Si teníamos 6, serían 3 pulgadas. Bien, y entonces acá desde el medio, yo sé que voy a necesitar un corte desde acá hasta acá. Bien, entonces voy a cortar hasta la mitad. Cuando llego a la mitad, simplemente con la tijera, bien, cuando llego a la mitad simplemente voy a crear un ángulo. Entonces, para que me quede, es más fácil así. Yo lo podría redondear, yo no tengo el pulso para redondear dos cosas iguales, así que lo hago recto. Bien, y de esa forma también pueden crear las solapitas para hacer los tirantes de las tarjetas. Bien, ya tenemos esto entonces terminado. Y vamos a seguir con las hojas que siguen. La hoja número 3 en estructura no lleva nada más que lo que ya armamos para dejarla pegada, ¿sí? Bien, para trabajar en la hoja número 4, ¿sí? En la 4 y en la 8, vamos a usar las piezas que teníamos nominadas como I en amarillo, quien había trabajado 2 colores, las 4 que me quedaban, y vamos a usar la pieza M, ¿sí? Entonces vamos a trabajar esta pieza de este lado, ¿sí? De frente la voy a dejar liso, de atrás la voy a trabajar. Vamos a crear obviamente una solapa con esta pieza, con la pieza M, que es una solapa que se abre de costado, bien, por lo que tenemos de ancho 9 pulgadas y media, perdón, 9 pulgadas de ancho, porque la hoja tiene 8 pulgadas y media, entonces 9 pulgadas de ancho y 7 pulgadas 3/4 de alto. Entonces vamos a plegar en uno de los lados media pulgada en ambas piezas. Bien, perdón, y para esta también teníamos reservados 2 piezas nominadas como K, que eran estas 2 amarillitas. Bien, entonces vamos a usar estas piezas. Bueno, esta solapa la vamos a colocar hacia afuera, ¿bien? Por lo que esta pieza, ¿sí? Está un poquito, bastante pegada la hoja a mi bisagra. Si este ancho me coincide muy jugado, la voy a refilar un poquito. La voy a dejar un poquito más adentro. ¿Por qué? Porque no quiero que esta solapa después me obstruya el funcionamiento de esto. Bien, si bien nosotros le vamos a poner la trabita con la pieza acá, igual que como hicimos con la hoja número 1, necesitamos acá que esta pieza, como es tan grande, no me obstruya acá. Entonces yo lo que voy a hacer, sí, porque me coincide bastante, es refilarla unos milímetros para dejarla un poquito más alejada. Bien, y luego la voy a pegar acá para crear mi solapa.
nuestro tirante que sostiene, vamos a volver a plegar a media pulgada y le vamos a hacer un pequeño fuelle de 2/8. No lo vamos a hacer de media pulgada como hicimos en el otro porque no tenemos tanto volumen, tenemos mucho menos volumen. Entonces estas dos las voy a centrar también, pegándolas centrada de arriba y de abajo. Para esta parte, perdón, también vamos a usar otra pieza más que teníamos, la I, que es la N, bien, que eran 2 cuadraditos de 3 pulgadas por 3 pulgadas. Y para hacer esta pieza, por último, vamos a usar también papel decorado. Va a ser la primera parte donde vamos a usar papel decorado. Como este va a ser el primero donde vamos a usar papel decorado, la primera hoja donde necesitamos sí o sí usar papel decorado para terminar la estructura, lo que vamos a hacer va a ser ver nuestra colección y seleccionar qué vamos a usar de tapa y qué vamos a usar de contratapas, que son las piezas principales. Y voy a dejar separadas esas hojas para trabajar ya así concretamente con el resto de la colección dentro del álbum. Entonces, ahora sí voy a sacar mi colección, voy a decidir cuáles son los que voy a usar de tapa, tapa de atrás, etcétera, y para tomar la decisión de cuáles son las que trabajaría adentro. Bueno, yo ya reservé 4 hojas que son para las tapas, 2 para las tapas y 2 para las contratapas. Esta estoy segura que la voy a usar de tapa, esta de contratapa, esta es la tapa de atrás, esta parte, y esta es para las caras internas de las tapas, ¿sí? Esta la amo, así que estas 4 las reservo y ya empiezo a trabajar con las que voy a usar acá. Yo acá voy a cortar esta pieza y esta para poder armar el sistema pop-up. Entonces dejo estas dos cortadas para ambas hojas y seguimos. Corto, entinto y pego en ambas hojas, ¿sí? En esta y en la de atrás, así pueden ver cómo se pega el sistema. Bien, ya tengo entonces terminado el pegado del papel decorado en ambas piezas y ahora lo que vamos a hacer va a ser pegar el pop-up. Bien, porque esta es la hojita que tenemos con pop-up. A la pieza nominada como N vamos a hacer lo siguiente con esta pieza. Vamos a hacer la plegadera y vamos a plegar recuerden que esta pieza tiene 3 pulgadas por 3 pulgadas, entonces vamos a plegar a media pulgada de cada lado, de los 4 lados. Y ahora voy a marcar un pliego especial, que es un pliego que tengo que hacer con la regla. Y lo voy a marcar atravesando la pieza en diagonal. O sea, voy a unir este punto con este en diagonal y la plegadera me tiene que pasar por donde están
la unión de ambos pliegues, ¿sí? O sea, si no pasa esto porque hay un error en la pieza no tiene exactamente 3 pulgadas por 3 o se les corrió el plegado, lo que sea, no está bien hecha, entonces háganla de nuevo. Entonces ahí fíjense que toco los dos puntos de intersección, tanto este como este, y atravieso de acá a acá la pieza, ¿bien? Y lo siguiente que voy a hacer lo mismo con la otra. Y voy a atravesar un corte de punta a punta en el sentido contrario del pliego que armé. O sea, si yo armé un pliego así, el corte lo hago así. En el mismo, igual que el pliego que armamos, nada más que un corte. También tengo que atravesar las intersecciones. Ahora voy a plegar los bordes, estos que hice de media pulgada, los voy a plegar a los dos, este y este, y voy a cortar. De abajo le voy a cortar el sobrante que me aparece, alineándolo con la base del triángulo, ¿sí? Me queda cuando lo levanto de esta forma, o sea, me queda como una solapita. Y luego voy a cortar, descabezar la punta, ¿sí? Dejándola un poco como sacándole el último triangulito, unos 2 milímetros, ¿sí? De diferencia, ¿bien? Entonces, y voy a marcar el pliego del medio. Fíjense que esta está un poquito cruzada, así que la voy a corregir. Ahí también me tiene que coincidir, bien. Cuando lo cierro me tienen que coincidir, no se me tienen que desfasar, bien. Hago lo mismo con las otras. Bien, ahí tenemos los 4 triángulos terminados. Acá está el otro. Así que ya estamos en condiciones de empezar a armar nuestra estructura pop-up. Estos triángulos los vamos a pegar de la siguiente manera. A este le voy a borrar la N porque está muy en el medio. Entonces a esto lo vamos a pegar de esta forma. Voy a pegar haciendo coincidir mi bisagra de esta pieza, que es, yo les digo a estas piezas las espinas de los pop-up, o sea, son como la estructura que articula el pop-up, que le da la vida que tiene el pop-up. Entonces, la vamos a pegar alineada esta pieza, esta bisagra, con la bisagra de mi solapa. O sea, yo voy a alinearla las dos, cosa de que cuando esta se levante trabajen juntas. Bien, entonces pongo pegamento en estas solapitas, en ambas, y voy a ubicar esta pieza de modo que cuando yo la mueva se abra con el pliego. Acá, así. Siempre la base del triángulo, me equivoqué, siempre la base del triángulo va hacia afuera, ¿sí? Y la parte puntuda hacia adentro.
vamos a empezar ya, vamos a pasar al pegado de tarjetas, ¿sí? Yo esta tarjeta lo que necesito es que pegarla a uno de estos triángulos para que acompañe el movimiento que tenemos acá y se despliegue, ¿bien? Pero voy a tener en cuenta que yo acá la tarjeta necesito que me quede apaisada en horizontal, ¿sí? Porque en vertical obstruiría el sistema de arriba. Entonces, lo que hago para acompañar este corte, digamos, esta diagonal que yo necesito sacarle a la punta de la tarjeta para poder ubicarla y moverla, es marcar directamente con la plegadera, bien, a dónde va la marca. O sea, no a dónde va la marca, disculpen. Sí, necesito marcar con la plegadera cómo va la diagonal, o sea, dónde va la diagonal. Entonces yo voy a marcar con la plegadera a borde de la pieza que identifico abajo y voy a crear de esa forma la diagonal. Bien, entonces yo ya marqué, lo hice con la plegadera. Esto se hace así y se hace después porque no es exacto. Nunca me va a coincidir exactamente con la pieza si yo lo calculara, digamos, matemáticamente, por decirlo de alguna forma. O sea, no me va a coincidir porque, o sea, tenemos a lo mejor 1 milímetro, 2 de diferencia y siempre, digamos, eso va a generar que haya una diferencia en la diagonal, por lo que es muy difícil que me coincida exactamente haciéndolo con la regla, sino que lo tengo que hacer de esta forma. Bien, una vez que yo lo tengo así, ya fíjense, armada la diagonal, fíjense que acá arriba se me superpone, no me queda acompañando esta pieza, entonces la tengo que volver a refilar. A ver ahí. Ahí. Bien, el truco de esta tarjeta, para que esta tarjeta funcione bien, es básicamente pegarlo cerrada. Yo no voy a pegar así esto, que es como va a quedar cuando esté abierta, sino que la voy a pegar cerrada, porque yo necesito que adentro de la pieza me quede bien escondida, por un lado, y por otro lado necesito que esto no me coincida en la bisagra. Entonces, porque me va a terminar si no me obstruye eventualmente la bisagra. Entonces, lo que necesito es que esta pieza adentro me quede perfectamente adentro de la tarjeta, bien escondida. Así que la coloco de esta forma como necesito que vaya. Fíjense que acá hay más o menos 3 milímetros desde la bisagra hacia adentro. Bien, es como una pancita. Dejo 2 milímetros arriba, 2 milímetros desde la bisagra hasta el comienzo de la tarjeta y la voy a pegar. Le pongo pegamento a la mitad del triángulo. Lo voy a esparcir con el dedo y voy a cerrar mi tarjeta. Y ahí entonces yo cuando la abra, la tarjeta va a girar y va a aparecer hacia afuera. ¿Ven? O sea, simplemente acompaña el trabajo que hace el triángulo. El triángulo que es mi pieza que sostiene el pop-up. Bien, entonces ya tenemos esta pieza lista. Ahora vamos a hacer lo mismo con esta pieza. Bien, ahora va a ser también así, en la misma posición. Yo ya lo había cortado.